Tal? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Los que están del otro lado, los que se van a ir sumando de a poquitito. Arrancamos una nueva transmisión en vivo para hablar de Fórmula 1, que es lo que más nos gusta, lo que convoca en esta cuenta. Así que estamos a la espera de el invitado que tenemos en el día de hoy, Valentino Nanis, con su alias, que es su cuenta llamada Garage Project. Ya nos vamos a ir metiendo de a poquitito en tema con él. Bueno, de paso ir hablando de lo que dejó la semana pasada, lo que es el Gran Premio de China y la actualidad de la Fórmula 1, un poquitito de historia también. Vamos a estar mencionando algunos datos duros al pasar que vamos encontrando en estos últimos días. Hoy corrió Max Verstappen en Nürburgring, no las 24 horas, una carrera de 4 horas de duración. Y aprovechamos a mencionar a un gran amigazo que tengo del otro lado, Juan Martín, que está comentando por ahí, a La Rosa en el Cuore, otra gran cuenta que une a dos pasiones. Por un lado la Fórmula 1 y a la pasión al mismo tiempo italiana y argentina, que por supuesto está dando vueltas por el mundo. Bueno, ahora sí, es momento, a ver si se puede ir sumando. Ahí me parece que estamos, ¿no? Valen, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿me escuchás bien, Gabriel? ¿Todo bien? Sí, sí, te escucho perfecto. ¿Vos a mí? Bien. Buenísimo, sí, sí, bien, bien. Perfecto. Bueno, Buenísimo. vamos acomodando un poquitito la cámara y al mismo tiempo a empezar a desasnar un poquitito lo que es lo que habíamos preparado para hoy. Nada, cositas. Vamos a ver hacia dónde nos lleva esta charla. ¿Cómo andás vos? ¿Cómo te trata la Fórmula 1 2026? ¿Cómo está? Mirá, estoy viendo acá el amigo José de La Rosa Core de Fórmula Uno que me acuerdo de vos, de ellos que están en Italia. Hace mucho tiempo que no hacía esto, la verdad que hace bastante ya que no. Sí, Que bueno, antes, de mi parte antes, lo mismo, ¿no? La última vez que había hecho Instagram Live había sido allá por 2022, casualmente cuando había arrancado la era reglamentaria anterior. Aprovecho a saludar también a una cuenta amiga que es Fórmula Fangio, lo pueden seguir por supuesto, al igual que La Rosa en el Cuero, que lo habíamos saludado, lo había saludado yo anteriormente, por supuesto que se suma también tu saludo, pero porque ¿te acordás de la pandemia de ese año, del 2020? Medio todos como que nos colegas, empezamos a conocer todos ahí, sí, ¿no? todos colegas, así que buenísimo. Sí, sí, me acuerdo que estaba muy bueno, hacíamos vivo siempre. Yo tenía la sección que la sigo teniendo en YouTube que se llama Charla Formulera con amigos. Tengo todo subido yo. Tengo videos larguísimos. Era para quedarse horas y horas, ¿no? En ese momento se Sí, prestaba. sí. Teníamos ese tiempo. Ahora los Tenía tiempos se mucho tiempo. acortaron un poco más. Sí, pasaron muchas cosas en el medio y cambió la Fórmula Uno también. Sí, Sí. ¿no? De la misma forma como sumó el sprint a los fines de semana a la Fórmula 1, también es como que estamos viviendo un poco en ese ritmo, ¿no? Todo tiene que ser Y, esporádico, rápido. eh, vos sabés que de eso te iba a hablar, de estos comienzos de la Fórmula Uno en 2026. Eh, para mí decepcionante, la Fórmula Uno dio un bajón de calidad para mí comparado, para mí la Fórmula Uno a partir del 2020, en el 2021 tuvo un pico con el campeonato de Verstappen y Hamilton, un pico muy grande que yo jamás había visto un campeonato así, por lo menos. Te tenés que remontar a, no sé, 2012, 2010, pero no sé, hacía rato que no se veía algo así. Y después fue en ascenso, viste que salieron estas series en televisión y todo eso. La Fórmula Uno cambió de dueños también, Bernie Eccleston vendió la mayoría de sus acciones a este grupo inversor. Se cumplen este año justamente 10 años, una década de que la Fórmula 1 ahora está en manos de este consorcio estadounidense Liberty Media, De sí. Liberty Media, que también compró el MotoGP, ¿no? También es una especie de microempresa, es como sería como decir la parte B, ¿no? La parte A es Fórmula 1 y la parte B es MotoGP. ¿Sabés qué pasa, Gabriel? Para mí el problema está que el presidente de la Fórmula Uno, Stefano Dominicali,
piensa todo lo contrario a lo que piensa la mayoría. Él quiere el formato TikTok, que yo se lo escuché a Víctor Abad, que lo decía él, que el presidente de la Fórmula Uno quiere eso, él quiere, por eso ahora se sumaron tantas carreras sprint, ¿no? Un formato corto, eh, con sabor a poco. Inclusive, inclusive se llegó a hablar de acortar la distancia de los grandes premios que tradicionalmente, desde hace muchos años, no desde que se corren carreras de grandes premios, es de 300 kilómetros de distancia, 305, 308, va variando. Según el circuito, el más corto es Mónaco, 260, 265, por ahí. Un poquitito los que conocemos la historia del automovilismo entendemos por qué. Cuando corría Fangio en sus primeros años eran carreras de 500 kilómetros de distancia, 400, aproximadamente esa distancia. Y querer acortar eso, yo me quedo un poquitito con lo que dijo Fernando Alonso. Probablemente el problema no lo tengamos nosotros, lo tenga la sociedad que está del otro lado de la pantalla y que no llega a entender bien de qué se trata esto, ¿no? Un poco también lo que dijo Verstappen, que hay carreras que van a ser aburridas, como también hay partidos de fútbol que son aburridos. Es así la vida un poco, ¿no? Es así, sí, no se puede tenerlo todo, eh, pero sobre todo este sabor a poco y más que nada, creo que vos y yo vamos a coincidir en esto de que, por ejemplo, nuestro contenido no es masivo. Lo que nosotros hacemos no va a tener millones de vistas, porque para nosotros es fácil, si no subir un reel de la boda de Leclerc, pero a mí eso no me llena. Eso que lo haga una cuenta de chismes de Fórmula Uno, pero nosotros no hacemos eso. Una cuenta Nosotros, de chismes o una cuenta que quiera tener simplemente ese momento de fama. sí, sí, juntar seguidores por juntar. Eh, Creo que justo vos hablaste de Fernando Alonso, que yo para mí coincido con Felipe Massa, que ya para mí él debería dar un paso al costado, pero para no manchar, no sé, no me gusta verlo sufrir ya más de lo que sufre con autos tan malos, con esto viste que aparece la kriptonita de Superman, la kriptonita de Alonso es Honda. Otra vez le pasa lo mismo en la era híbrida, que no se esperaba ahora de Honda y de Aston Martin una caída tan drástica, porque este año van a ser el último equipo, lejos probablemente. Rápidamente uno llega a la conclusión de pensar y de decir en voz alta, inclusive, qué locura, qué cíclica que puede ser la vida y qué peligrosa al mismo tiempo, teniendo en cuenta que 10 años atrás estaba en una situación muy similar y Claro, casualmente McLaren es ese equipo que pudo levantarse, que hasta el año pasado dominó la Fórmula Uno ganando los campeonatos de pilotos y de constructores, y Aston Martin ahora se convirtió en el único equipo que tiene este motor Honda que no está funcionando y hay claro, que ver cuáles son los próximos movimientos. Algo se empezó como a especular en la semana con la salida de Jonathan Whitley, el jefe, eso, ex sí. jefe ya podemos decir, de Audi, que pasaría a Aston Martin y de esta manera Lawrence Stroll le daría el lugar vía verde a Adrian Newey, que hasta hace poco estaría cumpliendo o sea, la función de jefe de equipo, el rol de jefe de equipo, para meterse de lleno en lo que mejor sabe hacer, que es no solamente diseñar un auto, sino también desarrollarlo. Y me parece que es un poquitito a lo que quiere, hacia dónde se quiere direccionar Aston Martin, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Es muy pronto? Sí, pero al mismo tiempo, ¿era esperable algo así? Eh, no, eso justo que estábamos hablando de Aston Martin, que es drástica su caída, que no era tan esperable. Yo capaz no me esperaba, siempre con Alonso, ¿no? Está la ilusión no se habló de los últimos años de la 33 y todo eso, pero creo que es más marketinero, una esperanza del público y también algo que quería hablar con vos, ¿no? De lo que es el público español, ¿no? Un poco eh, Por demás sabido. apasionado, ¿no? Sí, sí, también diría, Como el nuestro también. pasa con Colapinto y no, y una movida de que se sumaron muchos argentinos que está buenísimo,
que hace rato no pasaba con la Fórmula Uno, por un tema de que capaz la Fórmula Uno, si vos no la seguís, medio que no lo entendés al principio, ¿viste? A Sí. mucha gente yo veo que le pasa eso, o que simplemente no le apasiona tanto como a nosotros, como por ejemplo capaz a nosotros no nos pasa con el fútbol tal vez. Eh, pero de esto que hablamos me fui por las ramas, pero esto que hablamos Ah, pero está bueno. de Aston Martin, yo por lo menos no lo esperaba. Hubo muchos cambios en el equipo. eh, Ahora que estaba Adrian Newey como team principal, que no es su función es como comentaste vos, es el diseño del auto y el desarrollo. Esperemos que él vuelva a ese puesto y también está como, creo que tiene 50% del equipo él. Así que, Claro, sigue esperemos siendo que vuelva. accionista. Sí, 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 no va a perder el rol que tiene de forma integral. Y a eso que vos decís me gustaría sumarle un dato duro que agarré por ahí que estaba dando vueltas en Twitter. Alonso ganó 16 puestos después de la primera vuelta entre Australia y China, o sea, combinando las dos competencias. Teniendo en cuenta que lo hace con este auto, que no es el mejor de la grilla, ni siquiera el mejor de la zona media y ni siquiera el mejor del fondo, porque bueno, Cadillac, por supuesto que se enfrenta a esta incertidumbre de ser el nuevo equipo, que arranca desde cero, un equipo transatlántico, pero sin irme demasiado por las ramas, se podría decir tranquilamente por una cuestión de edad que Fernando Alonso estaría tranquilamente y lamentablemente al mismo tiempo como en esa cuerda floja de preguntarse qué quiere hacer, si quiere seguir un año más o es un año más que tiene que hacer, bueno, sí. esperando resultados que le den esa famosa 33 de la que se había comentado en los últimos tiempos, en los últimos años. Y me quiero quedar con España, Valen, porque Sainz, Sí. Carlos Sainz, acá me noté otra cosita, obtuvo 50 de los últimos 53 puntos que obtuvo el equipo Williams en las últimas carreras que disputó. ¿Cómo lo ves a Sainz este año? Me parece que algo no lo tiene para nada fácil, ¿no? Como veníamos viendo en los últimos años, por lo menos en la última era reglamentaria. Yo, para mí, Sainz creo que se debe estar arrepintiendo de no haber firmado por Audi. Para mí él debe estar, no creo que Williams se esperaba, eh, ¿cómo se llama su team principal? James Wolf, ¿no? Sí, perdona, que justo estaba leyendo un comentario que dice Carre-2214, una cuenta que dice, me Sí, llamaron sí, loco sí. cuando dije que Sí. Alonso y Honda y la nueva regulación iba a ser un desastre. Era obvio que RB, hablando de Red Bull, se había quedado con toda la infraestructura, refiriéndose a la propiedad intelectual del equipo, y todo el personal de Honda. No, más que todo el personal, Los es ingenieros senior, sí. claro, es muy obvio que Honda ya se había sacado de encima esa espina que le había quedado clavada cuando 10 años atrás, en 2016, estaba siendo motorista de McLaren, pero eh, igualmente creo que históricamente los japoneses utilizan el automovilismo como una fuente de innovación y no de queremos competir al más alto nivel. No, Sí, ¿cómo lo ves a eso? justo lo leí al comentario de Cristian, que es un seguidor que, va, son amigos, ¿no? Porque uno Sí. va hablando a lo largo de los años y él estaba ya por la pandemia también. Eh, de esto, que también llegó con McLaren Honda y toda esta ilusión de en un pasado, fines de los 80 y los 90 de un dominio aplastador de Honda y de McLaren, pero cuando llegaron a la era híbrida llegaron poco preparados, me parece, ¿no? Y creo que hoy en el 2026, como justo hablábamos de que se cumplen 10 años, no esperamos que pasara esto ahora, que de nuevo sean el peor equipo, el peor motor. Y los japoneses dicen esto,
de no, nosotros lo probamos en el banco de pruebas y el motor anda bien, lo ponemos en el auto y anda mal. Lo dijeron con McLaren y ahora lo dicen con Aston Martin. Algo hay ahí, no Es la puede falta de ser. correlatividad, ¿no? Que a veces Porque puede pasar. es siempre para un equipo aparte. No es que son un montón de equipos. Ujú. No, no, total. Y Eh, fue para, justo que hablamos de las largadas de Alonso, que creo que además de su larga trayectoria, de todo su palmarés, porque Alonso sigue siendo bicampeón de la categoría, 32 victorias, ¿no? Que no se tiene que opacar eh, estos últimos 10 años, de sí que tuvo el 2023 de que yo súper disfruté la cantidad de podios que hizo y todo, eh, pues las nuevas generaciones dicen, Alonso que se arrastra por los últimos lugares. No llegan a entender lo que fue Fernando Alonso Hay en... que conocer un poquitito en lugar de hablar Claro, tanto. para mí es solo buscar un poco. Eh, yo coincido también que muchas veces se habla en la Fórmula Uno de los pilotos, por ejemplo, también se habló de Reutemann, de las malas elecciones que hicieron en su momento de equipo. O sea, eso uno lo ve a la distancia de los años, pero en ese momento, las elecciones de los equipos, por ejemplo, que hizo Lola Reutemann, eran las mejores, como también así lo hizo Alonso. ¿Qué iba a hacer Alonso en 2009? ¿Qué iba a firmar? ¿Por Red Bull, que era un equipo que estaba en las últimas posiciones, o iba a firmar por Ferrari, que es la gloria de todo piloto? Entonces, y Red Bull en 2009, a partir de 2009 empezó a ganar Red Bull. Antes de eso, poco y nada. No había logrado nada Red Bull. Total, totalmente. Claro. Aprovecho también a mandarle un saludo que nos mandan, saludos desde Colombia. La cuenta, perdón que se me fue, ahí Mandamos un vamos a saludo. recuperarlo. Acá está. Que nos pregunta Marlon David, ¿qué cambios debe hacer la categoría aprovechando el parón que tendrán en abril? Recordemos que van a ser 34 días sin Fórmula 1 desde el 29 de marzo con el Gran Premio de Japón que se va a realizar la semana siguiente hasta el 3 de mayo con el Gran Premio de Miami. 34 días, ¿imaginábamos ese parate? No, jamás. Bueno, No. lamentablemente se da por una situación que es de público conocimiento, pero igualmente creo que le hace bien aflojar un poco a la Fórmula 1. Está bastante como Bueno, eso quería, tapada de críticas. Le va a hacer eso bien. quería, yo vi un comunicado que la categoría, justo de este comentario de qué debería ser la categoría aprovechando el parón, dijeron que no iban a hacer nada, que no iban a hacer ningún cambio. En un principio habían dicho que sí y ahora dijeron que no iban a hacer ningún tipo de cambio reglamentario. Y esto quería hablar con vos, Gabriel, de varios comunicados que, no a medida de la pérdida de potencia que tienen los autos, llegando, ya pasando mitad de recta en adelante, viste que los autos empiezan a perder velocidad. Es una cosa de Sí, locos. Que el presidente de la Fórmula E ni él mismo entiende lo que hizo la Fórmula Uno, como diciendo, ¿por qué electrifican los autos? No es el sentido de la Fórmula Uno lo que están haciendo. No, creo vos seguro algo de eso habrás leído, viste. ¿Qué opinión tenés sí. al respecto? Algo leí y por ahora van a tener la razón por una cuestión simple, no está funcionando. Pero al mismo tiempo yo diría que es un lenguaje nuevo que estamos todos aprendiendo, inclusive ellos que están arriba de los autos, los ingenieros que están abajo de los autos trabajando, les debe ir a mil la cabeza queriendo buscar soluciones. Y al mismo tiempo, hoy un colega en el trabajo me había preguntado cómo van a hacer cuando lleguen a Monza. Yo le dije, yo creo que aunque sea un tercio o dos cuartas partes de esta situación la van a tener mínimamente solucionada. Alguna vuelta de rosca tiene que haber en el medio. ¿Por qué? Porque Monza va a ser en septiembre. Y en el medio va a haber varias competencias que van a seguir, o sea, que van a servir como banco de pruebas para ir buscando alguna solución en el medio. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, yo creo que eh, antes de Monza no estaba Q, que creo que es el circuito con mayor velocidad punta también. Eh, y esto justo iba a hablar con vos, Sí,
que ni siquiera los pilotos entienden cómo se procede con el auto. No, dijo Checo Pérez, que es alguien con más de 10 años de experiencia en Fórmula Uno, que ni él mismo en la primera carrera dijo que no entendía el auto, cómo funcionaba esto de las baterías. O sea, ni los propios pilotos, ni los propios equipos, ni nadie tiene muy en claro cómo funciona. Y me acuerdo de Verstappen, cuando en pleno dominio él estaba ganando por allá por el 2023, 2024, que él ya decía que este reglamento actual de los motores no estaba bueno. Él ya lo venía diciendo porque lo estaban probando en el simulador, de que el que iba a reinar actualmente iba a ser el que iba a hacer la diferencia con el motor, el que lo estamos viendo con los Mercedes, Gabriel. Sí, sobre todo con Ferrari en las largadas, ¿no? Sí, Es un tema que se está hablando mucho últimamente. Aprovecho a pasar el chivo que subí hace unos días atrás un videíto hablando un poquitito de ese tema, que todavía está en boca de todos en el ambiente y todavía no tiene una solución posible a la vista, a no ser que en las últimas horas haya surgido algo y se me esté pasando de largo en este momento. Pero aprovechamos a hablar de Max Verstappen, que lo citaste, y sí. acá la cuenta Fórmula Fangio pregunta, ¿creen que Max llega a final de temporada? Sí, por supuesto creo que sí, por una cuestión lógica tiene un contrato, pero al mismo tiempo es un racer puro, un corredor nato. Hoy lo vimos a primeras horas de la mañana de Argentina, No, cuando a las 8 de la mañana se dio el banderazo inicial, se produjo el banderazo inicial de esta competencia en Nürburgring, que tiene 4 horas de duración, que es preparatoria para la famosa carrera, ¿no? Que tiene 24 horas de duración, que tengo entendido que la va a correr este año, no. pero al mismo tiempo nos dice que parece a la distancia que no le gusta mucho la nueva F1. Efectivamente, desde la pretemporada ya había dado a entender, a conocer, con esas declaraciones bastante crudas, ¿no? Pero al mismo Sí, tiempo, a mí me gusta que sea frontal, que vaya de frente, que sea directo, que no dé vueltas, que no titubee, ¿no? Había dicho que se parece mucho a la Fórmula E, que al mismo tiempo no es el espíritu de la Fórmula 1 lo que se respeta con este total. reglamento. También adhiero a lo que vos dijiste, que años anteriores, o el año previo a 2025, ya había anticipado un poco de que el que Claro. tenga el mejor motor iba a sacar la diferencia, y al mismo tiempo con todo esto se va armando eh, como que se va condimentando un poco, ¿no? Si hablamos del campeón del mundo actual, Lando Norris, ¿te acordás lo que le dijo en pretemporada a Verstappen? Si quiere se puede ir, pero hace unos días atrás dio a entender otra cosa. No sé si escuchaste algo sobre eso. Sí, algo de eso dijo Lando. No, no me acuerdo bien qué dijo, pero eh, como si él hubiese estado ganando, ¿no? Diría otra cosa. No me acuerdo Algo bien. así, Pero algo bueno, así, pero Verstappen, aparte de eso, o sea, volvamos a lo de pretemporada. En pretemporada Lando le dijo, si quiere se puede ir. Y días atrás leí unas declaraciones de él diciendo, este reglamento no me gusta, este tipo de autos la verdad que no me gusta, luego de no haber participado en China. claro. Recordemos que terminó en la quinta posición en el Gran Premio de Australia, a 51 segundos del ganador y líder del campeonato, George Russell. Claro, Hay eso una contradicción que no cierra ahí, ¿no? justo te iba a decir de los primeros, del primer Gran Premio, yo me anoté, ¿no? La victoria de Russell, segundo Antonelli a 2 segundos, y ya Leclerc tercero a 15 segundos. Y después Hamilton a 16 y después ya da el salto a Norris, que queda 51 segundos. Y a partir del séptimo, que es Berman, que está teniendo un gran año con Haas, pero quedó a una vuelta Berman ya. Sí, nos hace acordar un poquitito de la Fórmula 1 de fines del siglo XX, por ahí. A ver, Claro, agarramos una carrera sí, cualquiera, independientemente de la circunstancia. Portugal del 85, primera sí, victoria de sí, sí. Senna, le había sacado una vuelta a todos excepto al segundo. Bueno, está Claro, bien, ese es en el tema. condiciones dantescas, pero era más habitual ver algo así. Yo creo que estas distancias
se van a ir recortando y como sucede en el último año de una era reglamentaria, empiezan a converger y se emparejan todos para arriba. Vamos a ver hacia dónde ahora, porque es una Fórmula Uno que va a tener que cambiar cosas en el corto y mediano plazo seguramente. Me quiero quedar un poco con Berman porque está quinto en el campeonato del mundo con 17 puntos a 34 del líder. Sí, Leí un dato por ahí hablando del líder del campeonato, Russell, que tiene 6 victorias, está a solo 2 de igualar la cantidad que tiene Leclerc, que son 8. ¿Viste que me habías mencionado a Charles? sí, Qué sí, bárbaro, yo ¿no? creo ¿Cómo va avanzando esto? que me es injusto porque yo creo que Leclerc es de mis pilotos favoritos y creo que el hecho de quedarse en Ferrari lo único que hace es retrasar ya alguien que podría haber sido tener varios campeonatos del mundo en otro equipo. Me parece que no es serio porque justo de esta generación que llega en el 2018-2019, Leclerc fue de los primeros en ganar carreras. Lando fue de los últimos en ganar carreras, pero es el primero en ser campeón del mundo. Es loco eso, ¿no? Suele Eh, suele pasar, ¿no? sí, pero es duro, ¿no? Porque Leclerc tiene estadísticas tristes de un piloto que obtiene pole positions y después no puede ganar la carrera. Y justo de esto te iba a consultar, Gabriel, que Leclerc declaró que con la Fórmula Uno actual, de este nuevo reglamento, no se puede, Leclerc lo que tenía en Q3 era que cada tanto se sacaba una vuelta del sombrero que nos tenía acostumbrados y él se quedaba con la pole con un auto inferior. Perdimos años anteriores, era hasta más interesante ver una quali que ver la carrera, pero en este reglamento 2026 nos mataron el formato de clasificación, que es más, te digo, para mí el formato de clasificación de la Fórmula Uno es lo mejor que tiene la Fórmula Uno actualmente. El formato de Q1, Q2 y Q3 es espectacular. Para mí, coincido con Fernando Alonso, que para las carreras sprint deberían cambiar el formato de clasificación, porque si no, para el sprint vamos a ver lo mismo que va a pasar en la carrera. Para mí el formato de clasificación del sprint debería ser a una vuelta, como dice Alonso. Yo coincido en eso con él, no sé qué opinás vos de todo lo que te dije. Cualquier formato que se pueda proponer para cambiar un poquitito las reglas de juego, para cambiar el formato que al que estamos acostumbrados a ver, yo creo que bienvenido sea. Lo que dijo Alonso me gusta. En ese momento era así, me parece, ahora no lo recuerdo, no lo tengo en mente, pero actualmente estoy siguiendo una categoría de turismos que se llama Supercars Championship, que es en Australia, Ajá. y Sí. tienen un formato similar al de Fórmula Uno con 3 cortes clasificatorios, son 24 autos casualmente, o sea, tienen 2 más que la Fórmula Uno actual, pero tienen la misma cantidad que había en 2010. En 2010 habían 24 autos. Claro. Y se van eliminando una cierta cantidad entre corte y corte hasta llegar al último donde quedan 10. El último corte no tiene un temporizador, es decir, no es a 12 minutos desde que se habilita la pista para que gires todo lo que vos quieras, no. Eh, la Q3 de ellos es a vuelta lanzada, una vuelta y todas las cámaras te siguen a vos. Eso Mirá, me parece que está bueno. está Algo así, bueno. sería como un mix. O sea, de lo que dice Alonso, sí, me encanta. Y al mismo tiempo no perdamos, o sea, la otra parte que también lo vuelve interesante, que es llegar a los últimos segundos de ese corte clasificatorio, ya sea el primero o el segundo, y esperemos saber quién baja ese tiempo para pasar a la siguiente fase. Por eso te quería preguntar con esta nueva victoria de Kimi Antonelli, que también se convirtió el día sábado en el poleman más joven en obtener la pole position, Sí, eh, que yo leí mucho.
eh, que es un sinsabor comparado a la pole de Vettel en el año 2008 en Monza, con el Toro Rosso, o sea, un equipo de media baja tabla, en lluvia. Yo creo que también nos pasa, creo, a los fanáticos de cualquier cosa, que el factor nostálgico juega mucho, pero puede ser que comparado, porque Mercedes actualmente tiene el mejor auto, lejos, o sea, van a sacar distancia, pero mirá, si no se pelean mucho entre los compañeros de Mercedes o de Ferrari, el campeonato de constructores debería estar asegurado más para el lado de Mercedes, pero Ferrari va a sumar mucho también. Pero Hay las que ver qué victorias, sucede después del 1 de junio, ¿no? claro, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. ¿Qué, a vos te parece un sinsabor? Yo creo que cuando un piloto joven gana y se obtiene todo esto, es algo lindo, porque creo que también la Fórmula Uno, al tener tantas carreras a lo largo de los años, cuando un piloto gana, es como que, y al haber tantas carreras seguidas, se le quita un poco, ¿no? La emoción, los festejos, y ahora que gana un chico tan joven como Antonelli, ¿no? Una promesa después de su año debut, que tuvo altibajos, o sea, estuvo a la altura, para mí estuvo a la altura, y aparte hay que tener en cuenta que Kimi Antonelli, él tiene a toda la estructura de Mercedes-Benz apoyándolo, y a Toto Wolff sobre todo, que es el que decide. Por ejemplo, él tiene todo el apoyo, ¿no? Kimi Antonelli. Eso no pasa, por ejemplo, en el equipo Red Bull. Quizás Hayek se juega su butaca carrera a carrera. ¿Me entendés la comparativa que hago? O Sí, sea, entiendo a dónde vas. por un lado está Kimi Antonelli, que está muy apañado, que me parece bárbaro, que lo tenés a Toto Wolff, que Toto Wolff, además de ser, o sea, es el tema principal más exitoso de la historia de la Fórmula Uno. O sea, no hay alguien más ganador que él. O sea, no hay otro equipo que haya ganado 8 campeonatos si no me equivoco, fueron 8 campeonatos de constructores seguidos, no hay otro equipo. Sí, Entonces, se destaca por ser un gran líder, por todo lo que él hace, pero por el otro lado tenés también otro joven talento, pero que quizás Hayar tiene que estar más forjado al fuego, ¿no? No es lo mismo lo que debe pasar por la cabeza de cada piloto, ¿no? Porque por un lado alguien se juega la butaca y sabe que lo pueden bajar en cualquier momento, o sea, y Kimi Antonelli también, pero tiene todo el apoyo que el otro no lo tiene, Gabriel. sí, sí. Aprovecho Sí, esto que vos estás comentando para apelar un poquitito a la nostalgia. sí, Kimi Antonelli, que el fin de semana pasado, bien digo, registró, anotó para su trayectoria su primer hat-trick, es decir, pole, victoria y vuelta rápida. ¿Qué hizo además de esto? Bueno, se convirtió en el poleman más joven, como habías dicho anteriormente, con 19 años, 6 meses y 18 días. ¿Quién es el segundo poleman más joven? Sebastian Vettel, en Italia 2008, con 21 años, 2 meses y 11 días. El tercero, que ahora cayó a la tercera posición de la tabla histórica, Leclerc, en Bahrein 2019, con 21 años, 5 meses y 15 días. ¿Y de los campeones actuales qué? ¿Qué hay de los campeones actuales? De Alonso, de Verstappen, de Norris y de Hamilton. Alonso es el cuarto más joven, Malasia 2003, Verstappen el quinto más joven, Hungría 2019, lo propio Norris en el sexto lugar, Rusia 2021, una carrera que tranquilamente podría haber sido su primera sí. victoria dentro de la máxima categoría, pero casualmente, mira lo que son las cosas, se convirtió en la victoria número 100 de Lewis Hamilton, y ahora sí llegamos a Hamilton, que aparece en la posición número 8, ese número que está buscando Lewis desde que lo perdió al campeonato allá por 2021,
En Canadá, 2007, Paul que sí pudo traducir en victoria, en su primera victoria dentro de la Fórmula 1. Es un poquitito el recorrido de lo que es la pole position y lo que significa también. Leí por ahí también, ya para ir cerrando de a poquitito la charla, que, a Sí, ver, por cierto, estuvo espectacular. eh, Hay quienes piensan de que la pole position tendría que ser puntuable, es decir, otorgar un punto al autor de la pole. Si me lo das a elegir a mí, yo no le daría ningún punto. Yo soy partidario de que el automovilismo tiene que ser el domingo, se reparten la cantidad de puntos que vos quieras, viernes y sábado, entrenamiento y clasificación. justo quería hablar un poco de esto con vos. También, que yo coincido que no, o sea, los puntos se dan el domingo en la carrera y listo. Es más, antes eran los 7 primeros, ni siquiera accedían, no era ni el top 10. Entonces, para mí debería ser así y quería hacerte la comparación, ¿no? Con el turismo de carretera en Argentina, que, que el domingo en carrera suman punto todos los autos, que para mí es inentendible. O sea, me voy de un extremo al otro, ¿no? Pero que no coincido, no puede ser que sumen puntos todos. No es lógico para mí. No tiene mérito. Claro, son dos cosas completamente distintas. Le explicamos a los que nos están viendo quizás de otra Sí, parte del de otro mundo lado del y de mundo. la región que nos habían dejado saludos desde Colombia, inclusive. El turismo carretera es la categoría más popular de Argentina y son autos de turismo, suman, supongamos, desde el primero hasta el puesto 21 una determinada cantidad de puntos y desde el puesto 22 hasta el último, aunque sea un punto. Un punto se llevan para la bolsa. De ahí saltamos derechito a la Fórmula 1, categoría prima hermana se podría decir, porque el TC nació en el 37 del siglo pasado, la Fórmula 1 como la conocemos hoy en el año 1950, y Sí, son dos formas de ver el automovilismo completamente distintas, ¿no? distinta, sí. Eh, yo creo que lo que hace la Fórmula 1 hoy con el sprint está bueno hasta cierto punto, depende con qué. Si quieren llevarlo para el lado de el formato MotoGP, que todos los grandes premios tienen un formato sprint, y ahí me parecería que no estaría bueno, se estaría como rompiendo un poquitito la lógica que tiene la F1 tradicionalmente, que es hagamos de esto también un laboratorio aparte de ser un show. Sí, yo creo que, Gabriel, para mí la sprint también le quita cierta magia, cierto protagonismo al día principal eh, que va el día domingo de la carrera, ¿no? Le quita ese jugo. Aparte, este nuevo reglamento, no sé, a mí, por mi parte, no me genera tantas ganas como me generaba antes de ver la Fórmula 1. No sé a vos qué te pasa. Yo le voy a dar tiempo. Por ahora lo que estoy Ok. viendo con las primeras 10, 15 vueltas de una carrera que, que son bastante frenéticas con cambios en la punta que parecen impredecibles, que son impredecibles, Claro, pues ¿no te entre un equipo y parecería? otro está No, bueno. Ahora, no después se plancha, después es como que vuelve esa Fórmula 1 donde se establecen esas diferencias. Lo que pero ¿no no te vimos hasta parece? ahora es una victoria tan dominante. Por ejemplo, si Russell, supongamos que llega el día en que Russell le gana a Antonelli por medio minuto y le saca una vuelta al tercero, y ahí ya empezamos a preguntarnos y hacia dónde lo quieren llevar. Gabriel, te quería decir, ¿no te parecen un poco artificiales los sobrepasos? Yo creo que Demasiado. Sí, eso te quería decir, que antes tal vez la Fórmula 1 eh, no era fácil sobrepasar antes tampoco, pero el sobrepaso tenía un gusto distinto, que vos sabías que el que venía atrás se estaba jugando todo por pasarlo al primero, o al segundo, o al tercero. Y ahora eso no se está dando, que tiene eso artificial del tema de las baterías, etcétera, que bueno, se va a ir acomodando y se va a ir administrando. Y también, bueno, creo que no hablamos nada de Franco, nada.
pero bueno. Claro, lo podemos dejar para más adelante, en otra Bueno, oportunidad, sí. yo quería saber esto, ¿qué opinión tenías vos de la Fórmula 1 actual y que Alpine Renault dejó de ser fabricante de motores? Yo tengo una contradicción ahí. No sé a vos qué te pasa, que, o sea, a Colapinto le vino bien el cambio de motores porque mejoró, pero hay algo mío que no me gusta porque, o sea, Renault es un fabricante, se destacó por ser un fabricante en la Fórmula 1 y actualmente dejó de hacer motores, o sea, cerró la parte de motores de Renault y pasaron a ser clientes de Mercedes y que le suministren los motores. O sea, Franco le vino bien, pero yo no coincido con que pase eso en la Fórmula 1. O sea, hay un problema ahí, claro, con los motores. Y bueno, si querés, para cerrar. Sí, no, el visto bueno me parece que aparece con Audi, que arranca de cero en un equipo que ya tiene una base armada como lo es Sauber, como lo era Sauber. Propuso no solamente armar un chasis propio, también motor. Cadillac va por ese mismo camino de cara a la siguiente era reglamentaria cuando introduzca su propio motor. Ferrari ya sabemos que se destaca por ser uno de los mejores motoristas de la categoría. Mercedes aprovechó este cambio reglamentario para tener un buen manojo de equipos, cliente que le van a servir como laboratorio BSD, a no ser que en el transcurso alguno cambie de motor, como sucedió con McLaren, que pasó de Honda a Renault y demás. No parece ser el caso. Ford, que regresó a la Fórmula 1 administrándole la parte eléctrica a Red Bull, que ahora sí tiene motores de propiedad intelectual propia. Y creo que es un punto de partida nuevo. Creo que hay que darle tiempo a esta Fórmula 1. Quizás el primer año vemos cómo se desarrolla la guerra de desarrollo de los equipos entre sí, quiénes quedan en el camino, si los que quedan en el camino quedan muy lejos o no. A eso me parece que lo va a tener que trabajar la Fórmula 1 a medida que pasen estos primeros 4 o 5 meses, o por lo menos hasta junio. Después de junio quizás se vea un panorama, no digo completamente distinto, pero quizás Ferrari esté jugando un poco con la idea de mantenerse cerca de Mercedes en caso de que si llega a caer mínimamente o sustancialmente en cuanto a rendimiento, quizás podamos ver un cambio en la jerarquía que por ahora se mantiene de esta forma como lo vemos desde Australia, que nada que ver a lo que imaginaban muchos con lo que se vio en la pretemporada. Y de Alpine sí, me gustaría que vuelva Renault, ¿cómo que no? A todos nos gustaría que sea un fabricante nuevamente, pero por los costos que tiene hoy la Fórmula 1 creo que es muy difícil de llevar adelante, ¿no? De forma consecutiva durante tantos años. Pensá que el equipo Enston, cuando hace 10 años atrás se llamaba Lotus todavía, 11 Sí. años, en su último año Lotus pasó de tener motores Renault a Mercedes. Algo muy Sí. similar a lo que estamos viendo ahora con Alpine, ¿no? Claro, sí, tenés razón en que Lotus cambió de proveedores eh, en ese último año, que creo que lucharon por algunos podios o algo de eso, pero creo que también te deja con un sinsabor que no es la Fórmula 1. Y también hay que decir de este nuevo reglamento que se está dando, eh, que en esta segunda carrera abandonó un tercio de la parrilla de la Fórmula 1, muchos abandonos que en la Fórmula 1 actual no es común, que era algo que pasaba en el pasado, que se daban muchos abandonos o que se da que al ver tantos abandonos tenés resultados locos, ¿no? Que un piloto de media baja tabla pase a pelear arriba. Que Pero aparezca quinto en el campeonato como Berman, ¿no? exactamente, pero eso hace unos años atrás era bastante ilógico, ¿no? Podemos remontarnos, creo que en algunas carreras locas, ¿no? En el 2020 que ganó Gasly en Monza, en el 2021 que ganó Ocon también, eh, pero no es lo normal que se den tantos abandonos, pero ya se irán solucionando a medida que avance la temporada y todo, y bueno.
darle tiempo, pero veo un problema que muchos fanáticos no compartimos el punto de vista que tienen los dirigentes de la propia categoría que bueno, eh, que dirigen esto, me parece que están errados desde mi punto de vista. Pero bueno, tiempo al tiempo. Sí, sí, por supuesto. A medida que vayan pasando las carreras, las semanas, los meses, posiblemente nos encontremos de nuevo acá y lleguemos a otras conclusiones. ¿Qué te parece? Sí, sí, Gabriel. Así que está bueno volver a estos formatos que abandonamos por un tiempo, pero bueno, que estamos de vuelta. De a poquitito los vamos recuperando, por Sí, supuesto. Bueno, les agradecemos mucho a los que se sumaron, a los que se van a sumar después, porque esto va a quedar colgado, lo vamos a dejar subido, vamos a hacer, perfecto. por supuesto, una colaboración correspondiente a este encuentro Claro. que ha sido, que se dio en el día de hoy. Y bueno, te agradezco mucho, Valen, el No, no. tiempo y bueno, nos estaremos encontrando más adelante, meses Más más tarde, para adelante. ver hacia dónde se dirigió la Fórmula Uno en estos meses y hacia dónde se va a dirigir. Así, Veremos quién está arriba en el campeonato. Quizás Mercedes siga igual, no con la misma distancia, quizás con más, quizás esté abajo, no, no se sabe eso. ¿qué va a hacer Mercedes? ¿Le van a dar el número uno a su piloto de años, a Russell, o van a querer a un joven estrella? Bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? Por supuesto, me quedo con eso. Bueno, Dale, Valen, gracias y gracias, gracias a los que se Gabriel. sumaron. Nos vamos a reencontrar Dale. en otra ocasión. Saludos para todos. Chau, chau.